El protagonista de nuestros primeros minutos de informativo es un histórico sindicalista de UGT, del que fue secretario provincial durante 18 años. A pesar de abandonar su cargo, Julián Juez dice seguir con la lucha sindical y ha protagonizado algunos episodios un tanto polémicos, como cuando en 2012 decidió abandonar la militancia del Partido Socialista en Burgos después de 30 años afiliado, o cuando recientemente ha denunciado que UGT investiga los 80.000 euros que el concejal del Grupo Municipal Socialista Carlos Andrés Mahmud cobró en dietas de Caja de Burgos. Damos la bienvenida a Julián Juez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Julián. ¿Puedo hacer una matización? ¿Sí? O dos. Primero, yo no me he dado de baja el partido. Yo tenía discrepancias profundas con la agrupación local de Burgos, el comité local, y trasladé mi ficha a la provincia. Efectivamente. Por lo tanto, yo no abandono... de baja del de Burgos, sí, para permanecer en el Partido Socialista de otro lado. Eso. Pero de eso vamos a hablar. Y luego lo histórico, no, veterano. Histórico, de tantos años, yo creo que ya podemos utilizar ese término, Julián. Que sepas que lo primero que has dicho vamos a tener oportunidad de hablar ya dentro de nuestra mesa de actualidad cuando lleguen nuestros contertulios de un martes, pero sí que antes me gustaría preguntar si es cierto que aunque no estés de forma tan activa en UGT, sigues estando ahí en la lucha sindical. Sí. Yo estoy en jubilación parcial, tengo, digamos, lo que se denomina el 85-15. Y estoy en el sindicato haciendo unas tareas de asesoramiento en algunos temas y llevando el tema de elecciones sindicales, arbitrajes, etcétera, es decir, dentro de ese 15%. Y luego, pues también, a título voluntario y militante, bueno, pues cuando cuando hay un conflicto, pues echo una mano, pues esta mañana he estado con los de Campofrío, pues echándole, otros días he estado con los de San Juan de Dios, el otro día estuve con los del Árbol, es decir, bueno, voy y apoyo y les doy pues un poco, les tramito mi experiencia. Bueno, pues ya vemos que sigues muy ligado a la organización, sí que me gustaría que nos hicieras una valoración de los datos del paro de hoy, sobre todo esa coletilla a nivel nacional, ¿no?, que estamos hablando desde que hay datos, la mejor serie histórica desde el año 96. Sí, lo que pasa que esta mañana yo estaba escuchando en algunos medios que estaban hablando y había una discusión sobre, y decían, pues en industria solo ha crecido el paro 60 y tantas personas, algo así. Y había una discusión y nadie la aclaraba. Y decían, pero aquí no están los de Campofrío. No, vamos a ver, los de Campofrío no están porque no pueden estar, porque los de Campofrío ni están este mes ni van a estar el siguiente. ¿Por qué? Porque son trabajadores que tienen su contrato en suspenso, pero la empresa sigue afrontando y pagando, digamos, las cargas sociales. Por lo tanto, son trabajadores que tienen su contrato suspendido, van a cobrar las prestaciones de desempleo durante el tiempo que estén, pero no es un paro en sentido estricto. Y a margen de que no computen los de Campofrío, ¿qué lectura le das a que a nivel nacional, aunque en Burgos la tendencia no sea esa, sea el mejor mes de noviembre desde el año 96? Hombre, vamos a ver, yo siempre que es un dato comparativo con otro año, con otro mes o tal, y que es más favorable, aunque sea escaso, bienvenido sea. Es decir, vamos a ver... dado el número importante de paros y paradas que hay, no alegrarse de que se reduzca el paro sería absurdo. Nos gustaría, dado el número tan importante, de que se acelerara de una forma importante la generación de empleo, pues para que muchísimas... Porque luego hay muchos trabajadores, que ya no es el problema de las estadísticas del paro, es que hay mucha gente que ya no está contabilizando en las estadísticas del paro, ni se apuntan ni van a las citas, y porque han perdido la expectativa de encontrar. Y yo lo que deseo y queremos, y bueno, a ver si entre todos pues esto lo vamos superando, porque hay un drama en muchos sitios y lo que es importante es que el porcentaje de cobertura de prestaciones está bajando a situaciones alarmantes. Bien, pues también es algún asunto que recogeremos de forma más profunda en los próximos minutos, pero decías hace un instante que todavía medias en conflictos, ¿no?, dentro del sindicato, pues has nombrado el Árbol. Apoyo y ayudo a la gente. Pues a ese apoyo que prestas vamos a ir, porque los trabajadores de los supermercados El Árbol están movilizándose, siguen haciéndolo ante la decisión del Grupo Día de cerrar 21 establecimientos en todo el país. En Burgos está prevista la clausura de la tienda de la calle Madrid y el despido de sus 10 trabajadores.
El problema surge tras la adquisición de las tiendas El Árbol por parte del Grupo Día. Tras varias negociaciones, el comité de empresa sigue considerando insuficiente la propuesta de compensar a los despedidos con 30 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Nos sigue pareciendo insuficiente porque consideramos que si el Día es una empresa solvente, no tiene por qué despedir a nadie. El Día es una empresa solvente y con beneficios. Esto ya no es Grupo El Árbol, aunque mantenga el nombre, esto es Grupo Día. Entonces consideramos que tienen que readmitir a todo el personal, bueno, readmitir no, reubicar. Los trabajadores estiman que si estas tiendas no son viables es por culpa de una mala gestión y reclaman a Día que tenga en cuenta la situación personal de cada uno de los empleados afectados. Las llevan a un despido colectivo en el que implican a todo el personal de la tienda, sin tener en cuenta si hay prejubilaciones, la situación de cada familia, si son madres solteras, hay gente con enfermedades de baja, de larga duración y bastante importantes, no están teniendo en cuenta nada. Después de 2 semanas de movilizaciones, está previsto iniciar paros parciales. El primero será probablemente el próximo martes 9 de diciembre, con un paro en todas las tiendas de 15 minutos de duración. Pues la pregunta que le traslado a nuestro invitado es, con tanta experiencia a tus espaldas, este asunto que compete a este establecimiento de El Árbol en Burgos, ¿cómo podrá acabar? Yo creo que hay dos temas. Uno, la influencia que pueda ejercer la Junta de Castilla y León en esta empresa. Hay que tener en cuenta que ha habido una absorción del Día y El Árbol, y ahí la Junta de Castilla y León, las condiciones que le ha puesto, digamos, para la absorción de Día al Árbol, le ha puesto unas condiciones que parece que no las está cumpliendo, y por lo tanto tiene que ser exigente en el tema de la absorción. Y también el organismo de la competencia les ha puesto unas condiciones que parece que no las están cumpliendo. Y segundo, en Burgos, en una empresa de las dimensiones del Árbol, es posible la absorción de esas 10 personas seguramente sin ninguna dificultad. Por lo tanto, es un problema resoluble y sin mayores problemas. Pues ojalá no te equivoques. Vamos con otro asunto en el que también Julián Juez es protagonista, porque hace unos días veíamos una información que aparecía en el rotativo Centenario Diario de Burgos. En este periódico se hacía eco de una denuncia que al parecer habías interpuesto tú contra un miembro del Grupo Municipal Socialista, Carlos Andrés Mahmud, relativo a que el dinero que este a su vez ganó cuando pertenecía al Consejo de Caja de Burgos no fue directamente a las arcas del sindicato, sino a las suyas propias. Han dicho muchas cosas de este asunto, llega el momento de puntualizar. Julián. Primero, no lo he hecho en su condición de miembro de concejal en el ayuntamiento, lo he hecho en su condición de el cargo que ostentaba cuando estaba en la organización. Yo el tema a nivel político, eso yo no he entrado en absoluto. Yo le he situado para que los espectadores sepan quién es. Es decir, vamos a ver, aquí yo como afiliado, y si me apuras como ciudadano, conocía una situación, porque la conocía, y desde la Ejecutiva Regional nos mandaron el día 6 de noviembre una circular donde nos dice, en función de lo que está apareciendo por ahí, que si se conoce algo, que se ponga inmediatamente en conocimiento, porque estos temas hay que aclarar. Yo, como más o menos tenía alguna sospecha, pero no tenía la certeza, estaba unos días preparando la documentación, cerciorándome de que lo que yo pensaba era cierto, y he recopilado toda la documentación. Lo que he hecho ha sido presentar dentro del organismo que tenemos la UGT, hay un organismo que se llama Comisión de Garantías. He mandado y he dicho, yo tengo conocimiento de esto, se haga las averiguaciones oportunas y pertinentes, y si no se ha cumplido los estatutos y el código ético que tenemos en la organización, la UGT, en todas las estructuras, pues que siga el trámite ordinario. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo hice esa denuncia, luego un medio de comunicación se ha hecho eco, de lo cual yo no me responsabilizo, y ha habido una nota de contestación en la cual hay dos confirmaciones. Una confirma más o menos la cuantía que yo decía, dos confirma lo que yo sospechaba, que no lo había ingresado, y tercero dice algo que no es cierto, a mi entender, es que esa candidatura de impositores a Caja de Burgos era una candidatura de un grupo de amigos que habían hecho y habían cogido avales, y no. O sea, simplemente yo, vamos, en el tema tampoco tengo mucho interés en entrar, pero es un periódico del 23 de junio del Diario de Burgos. La lista de UGT, tal, a Caja de Burgos.
no habla de un grupo de amigos que presentan una candidatura. Otra, el 11 de abril, UGT Comisiones preparan candidaturas para Caja de Burgos y tal. Es decir, estas son dos, pero vamos, hay mucha más hemeroteca al respecto. Simplemente, si eso, que siga el trámite ordinario que tiene que seguir, y la Comisión de Garantías pues dirá si es verídico porque yo no, en la denuncia que presento digo presuntamente, o sea, yo no, y entre otras cosas, una cosa que sí que quiero dejar claro, no estábamos hablando de un ilícito penal, de un delito, no, estamos hablando de un incumplimiento de unas normas dentro de una organización. Una organización uno es libre de entrar o salir y nos dotamos de unos estatutos y unas normas de comportamiento. Entonces, y los que estamos dentro y sobre todo los que tenemos o hemos tenido cargo de responsabilidad nos debemos de someter al cumplimiento de esa norma. Entonces, y yo digo, esa norma a mi entender no se han cumplido, pero no estamos hablando de ningún delito, estamos diciendo de una norma, digamos, en una asociación, en una peña, en un sindicato, un partido que no se ha cumplido. Entonces, resumiendo, Julián, para que todos los espectadores les quede más o menos claro, el señor Carlos Andrés Mahmoud no es el autor de ninguna apropiación indebida. Todo este dinero que se llevó, como el resto de consejeros, ¿no?, de presentes en Caja de Burgos, la única diferencia es que en vez de llevarlo a su cuenta, en teoría, tenía que haberlo desviado a la cuenta de los fondos de la Unión General de Trabajadores. De la Federación o de... Hay otro compañero, y no voy a decir nombre, que ese percibía y estaba en representación de los empleados y el dinero lo ponía en la sección sindical, que era su órgano de representación, que daba. Entonces, bueno, pues esos casos, y son todos los casos prácticamente en toda España igual. Y la respuesta que da el aludido, el señor Andrés Mahmoud, diciendo que su actuación fue irreprochable, y esto es importante, sobre todo para que nos lo puedas comentar, que él dice que fue elegido miembro de la Comisión de Control en representación de los impositores como componente de una candidatura que apoyaba no solamente UGT o el PSOE, sino también por otras muchas personas a título particular. Es una de las justificaciones que da el señor Andrés Mahmoud. Yo creo que he dado alguna de eso, y seguramente que si indagas un poco en la hemeroteca, incluso en audios y en vídeo, pues se sacará. Pero vamos, en todo caso, vamos a ver, yo he puesto nombre, o sea, a quien corresponde una documentación, digamos, unos hechos, y él evidentemente pues intentará defenderse, y que la Comisión de Garantías de la UGT a nivel de la Federación será la que determine si dice que es correcto y que esto era un grupo de amigos que habían hecho una candidatura. Yo aseguro que no, porque vamos a ver, el impulso, la promoción, el costo, las llamadas y tal, yo te aseguro que solo pagamos la UGT. Y la UGT no vamos a pagar, y vamos a poner todos nuestros medios para que una persona buscarle una beca. No. Pues vamos a seguir hablando, Julián, de este asunto, pero lo vamos a hacer ya con los colaboradores de hoy martes. Nos visita la redactora jefe de Diario de Burgos, Belén Delgado. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También para un compañero tuyo de UGT, ¿no?, el secretario general de MCA UGT Castilla y León, Pedro Hojas, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Y lo mismo para el vicepresidente de los hosteleros de Burgos, el señor Ricardo Garrietti. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pedro, primera pregunta para ti, básicamente, porque también nos puedes ampliar esta información. Aquí lo que tenemos claro es que Carlos Andrés Mahmoud no hizo nada ilícito, pero sí que es verdad que el sindicato echa de menos ese dinero. Podemos decir que es así, ¿no? No, sí, bueno, echa de menos. Lo que está claro dentro, y Julián lo ha explicado, dentro de la organización tenemos unas normas, y es que, bueno, pues personas que estamos dirigiendo la organización puntualmente en estos momentos o en otros anteriores, pues por nuestro cargo estamos a veces en consejos de administración, en órganos de representación de mucha índole, ¿no? Y lo que sí que está claro dentro de la organización es que cualquier dinero que recibimos por esas actuaciones tienen que revertir a la organización. Igual que la organización te compensa por los gastos que tú puedas tener en representación, ¿no? Por lo tanto, en este caso, si él está, y yo creo que él estaba en representación de la UGT en ese consejo de administración o comisión de control de la Caja de Burgos, pues ese dinero debiera haber ingresado en la organización. Yo, desde luego, esa candidatura siempre entendí que era una candidatura apoyada, promovida y, como hacía Julián también, incluso con medios, o sea, había forjado con ayuda y con medios de la organización. Desde luego, yo como afiliado de la organización en Burgos así lo entendí. Por lo tanto, entiendo que la normativa, que es clarísima dentro de la organización, el dinero que percibimos, que repito,
yo o otros compañeros que podemos estar en ciertos sitios, yo la cuenta que doy para todos esos ingresos es la cuenta de la organización, no es la cuenta personal de Pedro Hojas. Belén, quizás lo extraño también en este caso es que no se haya detectado antes, porque hablamos de varios años, ¿no?, de percibir esas dietas. Esa pregunta quizás la tendríamos que hacer a Julián. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en denunciar esto? No sé si ellos nos lo pueden contestar. Sí, yo he estado de secretario general hasta el año 2009. Yo en aquel momento no sabía si lo ingresaban o no ingresaban, no fue un tema que me preocupó. ¿Pero por qué ahora sí? Bueno, ahora sí. No, ahora sí, es que ahora sí porque, pues, lo he dicho antes, con lo que ha estado cayendo y tal, pues de la organización han dicho, esto vamos a mirar si hay algo, y hay una circular de la organización, que Pedro tendrá conocimiento también, no sé si la tengo bien, en la cual nos instan a... Sí. Aquí cualquiera que tenga una información de este tipo, claro, y aquí nos viene lo saque. Eso, en la cual nos dicen que ha de tener en conocimiento exhaustivo el cumplimiento de dicha normativa y tal, para todos los dirigentes afiliados que han estado en consejos de administración, órganos tal de control, etcétera, dice, y por lo tanto que han promocionado, organizado y dando cobertura a candidaturas a la elección de los participantes en dichos órganos. Esto es del día 4. Entonces yo, el día 16, meto. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, yo más o menos tenía sospechas y no tenía la certeza. ¿Por qué lo he metido ahora? Pues bueno, pues por esa razón. Julián, ¿y habéis encontrado algún otro caso? No, yo no he encontrado ningún otro más, no me consta ningún otro. Es decir, aquellos otros que pudieran haber estado en órganos de participación, pues esa persona... No ha habido ninguna irregularidad. Ya digo, otro que sí... otro compañero que estaba en un órgano de participación, en Caja Círculo. Bueno, ya sabéis que en Caja Círculo ni el presidente cobraba un duro y está en el Consejo de Administración, por lo tanto ese no tenía ninguna retribución, por lo tanto no puede ser. En Caja Burgos había otro compañero en representación de los empleados y me consta, porque lo he comprobado, que ese ingresaba íntegramente en la sección sindical, para los gastos ordinarios de la federación, de la sección sindical. Por lo tanto, y este otro, yo no me constaba que estaba haciendo las comprobaciones y las preguntas oportunas y lo he comprobado. Porque pues ahora ha surgido en este momento y se hizo en su momento y ha tenido trascendencia. Pero igual tú tenías ya la sospecha previa. Yo desde después, no. Después cuando empezó con vamos a hablar, claro, cuando empezó el tema de las tarjetas, el Black y esto y el otro y tal, pues, es cuando pues uno empieza eso. Y desde la regional pues mandaron esa circular diciendo, bueno, si hay algo que seguía. Yo lo que no tengo ninguna duda es que el señor Mahmoud estaba dentro de Caja de Burgos en representación de UGT. Eso lo tengo muy claro. Y lo que no me parece de recibo es que uno se beneficie o se ponga bajo el paraguas de un sindicato para ocupar determinados puestos de responsabilidad en ciertas entidades, se beneficie de ello, pero al mismo tiempo deje de lado los deberes que tiene también con el órgano al que representa, es decir, que no haya cumplido las normas internas del sindicato. Entonces, si ese dinero no le corresponde, se lo tiene que devolver a UGT sin duda alguna. ¿Cuál es la relación actual del señor Mahmoud con UGT? Afiliado hasta junio, ha sido secretario general de la Federación de la FES. Desde ese mes ya nada, ¿no? No, desde junio no. ¿Sigue afiliado? Sigue afiliado. Sí, sigue afiliado. Ricardo, ¿cómo se ve desde tu lado de la barrera este asunto? A ver, es que esto hay algo que no he entendido muy bien. Yo estuve en el Comité de Control de Caja Burgos, designado por Cámara de Comercio, hace muchos años, yo creo que fue entre 1996 y 2001 aproximadamente. Cogimos el cambio además de la peseta al euro. Y yo me acuerdo que entonces lo que nos daban era la dieta por asistencia a consejo, a comité, que era una vez al mes y que serían pues 25.000 pesetas. Y luego serían, pues en vez de 25.000 serían 200 euros. Entonces, pues, la cantidad que había dicho al principio me resultaba muy alta para lo que se cobraba, por lo menos antes, en dietas en la caja, que eran únicamente una asistencia que había máximo, yo creo, uno al mes, y no sé si había un mes que había dos, que no recuerdo mal, pero nada más. Y la cantidad de la que estáis hablando era de 80 y tantos mil euros. Sí, entre 2006 y 2012. Han sido 6 años. 6 años. Sí, pero 6 años dividido entre... Quizás se han comenzado a organizar reuniones con más frecuencia que esas dos mensuales que... Puede ser. Yo estuve prácticamente, claro, ya era una cantidad mucho más adecuada, o
hubo un cambio. Pedro. Lo que a mí me gustaría dejar claro es decir, que de cara a la sociedad, a los ciudadanos, a la propia Caja, aquí nadie ha hecho nada extraño. Es decir, él como miembro de ese consejo tiene derecho, igual que exactamente el resto que no ponía ese consejo, a una dieta de asistencia, como bien ha dicho Ricardo, en la cuantía que sea, que yo desconozco la cuantía que tiene derecho, y él la cobraba. Aquí estamos hablando de una normativa interna de una organización, como es una organización sindical, como es la Unión General de Trabajadores, donde evidentemente tenemos unas normas de funcionamiento, que te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero son las normas de funcionamiento de la organización. Pedro, yo imagino que las conocía en el momento en el que él entra a formar parte. Él era secretario general de la Federación, entre otros sectores, donde se encuentra la banca. No era un afiliado que le forzamos para ir en una candidatura, era un secretario general de la Federación, donde están encuadrados los trabajadores de banca y ahorro. Pero yo simplemente, vamos a ver, es que esto tampoco, el que haya salido, es decir, que no hay que verlo como decir una actitud generalizada, no, eso incluso hay que verlo en el sentido de que tenemos anticuerpos que nosotros ante situaciones que no están acordes a nuestra norma reaccionamos o tomamos las medidas oportunas. Por lo tanto, o sea, que no se piense que esto es una actitud generalizada, sino que bueno, que el organismo, que la organización como tal tiene mecanismos de control y que si hay algo eso lo queremos erradicar. ¿Y qué control está efectuando la Comisión Federal de Garantías? Haciendo los trámites y los pasos y los plazos establecidos en la comisión. ¿Te consta si ellos han puesto en contacto con el señor Mahmoud? Yo en eso me tengo que ser reservado. Bien, pues veremos lo que da el asunto de sí. No te marches, Julián, porque hoy, fíjate, coincide tu presencia con más asuntos que están de actualidad en los que tú también puedes participar, opinar, ya que hay un tema que es el que estamos hablando durante todo este día, que es el relativo a que 20 miembros de la Ejecutiva Municipal del Partido Socialista han presentado esta mañana su dimisión en bloque después de la victoria el pasado domingo de Daniel de la Rosa en sus primarias. Según Luis Escribano, con este gesto esperan que el proyecto del nuevo candidato socialista a la alcaldía de Burgos salga reforzado. De la que ya hemos quitado una dimisión consensuada de forma unánime y en bloque. La agrupación que ahora deja sus cargos había apoyado claramente a Esther Peñalba, que perdió el pasado domingo por 32 votos. Daniel de la Rosa fue elegido con claridad y Daniel de la Rosa, que inicialmente no era el candidato de todos y de manera particular, como es conocido, no era tampoco el candidato que yo apoyaba, Daniel de la Rosa es desde el domingo el candidato de todos los socialistas. Los 20 miembros de la Ejecutiva Municipal del Partido Socialista han decidido dejar paso y ayudar en el desarrollo a la candidatura de Daniel de la Rosa. Nos parece claro que si alguien nos dijera que no seríamos los mejores organizadores y gestores de una campaña electoral de un candidato al que antes no hemos respaldado, podría entenderse que tiene algún fundamento. La Ejecutiva Regional será la que decida ahora los pasos a seguir, pero podría decantarse por una comisión gestora para cubrir la carencia que deja la dimisión. Daniel de la Rosa ha mostrado su intención de contar con todas las voces para hacer una candidatura integradora. Que conste que nos importa mucho más que acierte con una candidatura conveniente que con cualquier otro criterio a utilizar, pero me parece loable. Escribano ha querido dejar claro que no ha recibido ninguna propuesta para que el recién elegido candidato ocupe un lugar en el organigrama local del partido. De esta dimisión en bloque hablamos rápidamente, pero sí que me gustaría saber la opinión de nuestro invitado Julián Juez, o sobre todo que nos explique por qué le pasó con el señor Luis Escribano, a quien veíamos en las imágenes, para que hace 2 años decidiera abandonar por discrepancias con la dirección, la agrupación local. Hombre, a mi forma de entender es una agrupación que hasta el día de hoy era muy endogámica, estaba muy cerrada, poco dinámica. A mi forma de entender, yo creo que no estaban afrontando las decisiones ordinarias que tenían que hacer. Yo creo que estaban en un perfil muy bajo. La dimisión en bloque de Luis Escribano como secretario general y toda la comisión ejecutiva, yo creo que es una decisión lógica,
sobre todo por el papel que ha jugado. Vamos a ver, Luis Escribano, con los años que lleva, debería haber, cuando anunció que no se presentaba a la reelección, haber sido el baluarte sobre el que hubiera pivotado todo para hacer un proceso de primaria y no se hubiera involucrado, aunque luego hubiera votado o tendría más simpatía por un candidato que por otro, no se debería de haber involucrado como se ha involucrado, porque al final le ha dicho, Esther Peñalba era su candidata. Claro, y en política, cuando uno apuesta tan fuerte y echa todo todas las fichas al mismo número y al mismo color y ha perdido, pues es lógico que dimita. Y yo creo que es una buena decisión porque, evidentemente, el afrontar un proceso de elecciones municipales con no digo que vayan a hacer el trabajo a la contra, pero el candidato que ha salido elegido para ser el candidato a la alcaldía de Burgos, yo creo que necesita una agrupación local que esté en sintonía. Y bueno, cuando se haga la ejecutiva sobre otros temas que están hablando, yo ahí no entraría mucho sobre si dimisiones o no, eso es un tema que es individual y personal de cada uno de los miembros que están en el ayuntamiento, pero yo en este caso creo que lo ha hecho bien. Y ¿cómo lo debería haber hecho? Bueno, mira, en las elecciones europeas hubo una asunción de responsabilidades por parte de, en aquel momento Rubalcaba perdió y dimitió, ¿vale? En este caso alguien ha apostado y ha perdido. Pero ha habido otro proceso y en aquel momento, cuando se ha ido a la elección del secretario federal de Pedro, el secretario general Sánchez, Luis Tudanca tuvo una neutralidad absoluta, no se manifestó, es más, muy poca gente sabía cuál iba a votar. Cuando ha habido estas elecciones ahora para las primarias, Luis Tudanca no ha hecho ningún gesto, ninguna declaración a favor de ningún candidato. Ese papel lo tenía que haber hecho Luis Escribano como secretario del comité local, al margen de la preferencia que tuviera por uno de ellos. Y entonces es lógico la asunción de responsabilidades en este momento porque se involucró mucho en el apoyo, la promoción y el impulso de la candidata que en este momento perdió. Belén, ¿te esperabas esta dimisión de esta mañana en bloque? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo porque yo creo que Luis Escribano es consciente que su proyecto está amortizado y agotado. Es decir, que es hora de quedarse a un lado y dejar que el partido pues comience un camino de renovación en todos los sentidos, ¿no? Y lo que ocurrió el domingo yo creo que es un proceso muy bueno para el Partido Socialista en Burgos porque de alguna forma se rompen con estructuras demasiado encorsetadas. El hecho de que todos los militantes puedan votar libremente y elegir a quien consideran que es el candidato más idóneo para ser el número 1 a la alcaldía de Burgos es muy positivo porque me parece que es más democrático que no estar pendiente del dedo de un señor, del dedo de Dios, que sea el que al final determine quién es el elegido. Y bueno, pues los militantes han hablado y lo que tiene que hacer Luis Escribano, después de escuchar lo que se le ha dicho el domingo, es dar paso a otro proyecto completamente diferente. Daniel de la Rosa tiene todo por hacer, es decir, tiene que visibilizarse ante la ciudadanía burgalesa, tiene que construir un programa político que ilusione, porque en estos años yo creo que el Partido Socialista en Burgos ha estado narcotizado, en el mejor sentido de la palabra, y por tanto hay que hacer un trabajo durísimo para recuperar pues, el electorado y la ilusión por esa formación política. Un trabajo durísimo, pero con el agravante de que tampoco hay demasiado tiempo, ¿no? Por eso mismo, en este tiempo que queda, hay que, cuando decía lo de visibilizarle ante la ciudadanía, hay que darle a conocer a todos los burgaleses, no solo en los foros mediáticos, sino en la calle y ante el propio ayuntamiento. Entonces, yo creo que cuando se habla que un concejal
ceda el hueco, aunque es muy poco tiempo, son 6 meses, y lo que queda de legislatura, pues no sé si es suficiente para que él tome el pulso en estos momentos de la gestión municipal. El que uno de los concejales actuales le ceda el hueco para que, digamos, se vaya fogueando en ese trabajo, pues yo creo que sería bueno. Es la siguiente pregunta que quería introducir en el debate. ¿Debe alguno de los concejales actuales del Grupo Municipal Socialista levantarse y decir, si es verdad que hemos dimitido en bloque porque queremos lo mejor para ti, para tu proyecto, aquí tienes mi sitio, tienes 6 meses para empezar con esa visibilización a la que hacía referencia Belén? Pedro. Vamos a ver, yo no estoy tan de acuerdo con Belén y Julián en que entienden la dimisión en bloque de la Comisión Ejecutiva. Yo creo que hubiera habido otras formas de hacerlo y no hubieran sido con este mensaje igual tan rupturista o tan potente que han dado inmediatamente después de las primarias del domingo. Yo creo que evidentemente hay una ejecutiva de 20 miembros, que probablemente en esa ejecutiva podía haber un secretario general que, como ha dicho Julián, y él ha valorado, y que bueno, que esa valoración puede ser general, ¿no? O puede haber más gente que piense como él, que apoyó demasiado o se pronunció a favor de un candidato, pero bueno, eso es una decisión personal de Luis. Yo creo que Daniel podía haber tenido cabida y yo hubiera entendido la renuncia. Primero, respeto que hayan renunciado los 20, ¿no? Pero creo que hubiera habido otros medios, por ejemplo, con la renuncia del propio Luis en ese equipo, incluso puede de algún otro miembro, que Daniel pudiera haberse incorporado, porque igual que me parece lo que está diciendo Belén, ¿no? Ahora de que si se incorpora al ayuntamiento o no se incorpora, yo creo que Luis y todos los concejales que están en este momento en el ayuntamiento, si quieren hacer un bien importante al Partido Socialista, deberán de pensarse que Daniel debe de estar estos 6 meses en el ayuntamiento, porque es necesario que le visualicemos todos los burgaleses, que se le conozca, que aunque sea no mucho tiempo, porque son 6 meses, pero yo creo que es importante que él se meta en la dinámica de lo que es un ayuntamiento, estar de concejal, verlo el día a día de las cosas. Yo creo que sería importante, y ese es un servicio mucho más importante incluso que la renuncia de los 20 miembros de la Comisión Ejecutiva. Yo creo que es que den cabida a Daniel en el ayuntamiento. Bajo mi punto de vista, eso sí ayudaría mucho más a que la candidatura para el mes de mayo de Daniel pues sea mucho más conocida, él mismo, ¿no?, como persona que ha estado en el Partido Socialista, pero no ha tenido esa visualidad que es necesaria cuando te presentas un cargo político. Yo creo que sí que sería importante que el último servicio que pudiera dar, bueno, no el último, perdón, pero un servicio muy importante en estos momentos de marcha atrás o de dar un paso hacia atrás de Luis y de algunos más, pues que dieran paso a que Daniel estuviera en el día a día del ayuntamiento. Muy bien. Ricardo. Yo creo que hay 2 grandes partidos en el país, el PP con lo que fue anteriormente UCD y el PSOE, que son los que nos han traído hasta donde estamos, y yo creo que donde estamos muy bien, con sus luces y con sus sombras, pero que necesitan ser 2 partidos fuertes. Entonces, todo lo que les hagan fuertes, y en el caso del PSOE además que empieza a haber una serie de problemas por la izquierda, con Podemos que está saliendo, está de alguna forma creando ciertas expectativas complicadas, yo creo que tiene que ser fuerte. O sea, el PSOE tiene que ser fuerte no solamente a nivel nacional, tiene que ser fuerte a nivel regional y a nivel provincial, ser un buen partido en la oposición, y si le toca gobernar es un buen partido en el gobierno, y eso nos va a beneficiar a todos los ciudadanos. Entonces, de alguna forma, en este caso y en Burgos, y pasado una etapa, yo creo que el cambio general y el empezar a lanzar tú un equipo con absoluta tranquilidad, yo lo haría desde mi punto de vista así. Tienes que lanzarlo con tu equipo. O sea, es muy difícil que tú plantees hacer algo con un equipo que pueda estar no maleado, pero sí con ciertos vicios anteriores o con problemas. Entonces, si se habla de una ruptura total, pues igual sí que es bueno que haya cambio en esto, como en una empresa, como en otro partido, el que se cree cada uno, si la responsabilidad es de Daniel de la Rosa, que él pueda tener la capacidad de crear su equipo y elegir a las personas que él cree válidas para que le apoyen en el proyecto. Y sobre todo crear ese equipo dentro de una ejecutiva municipal en la que prácticamente todos sus miembros se habían mostrado partidarios de la otra candidata, pues tiene que ser muy complicado trabajar si no hay... Claro, todos.
he dicho prácticamente todos, me recuerda Julián. Entonces tiene que ser muy complicado preparar un proyecto político de cara a las elecciones de mayo si no hay un respaldo, un apoyo, una unidad, que yo creo que en estos momentos no lo hay. Belén, y la pregunta, que tú eso entiendes mucho más bueno, que nadie. Un poquito. La pregunta es, ¿cómo ha conseguido alguien, sin el apoyo del aparato, con la ejecutiva, los 20 y tal, sacar adelante? Bueno, tiene su mérito. El apoyo, lógicamente, no ha sido dentro de la agrupación municipal, lo que es Burgos ciudad, pero sí el aparato provincial del Partido Socialista, ¿no? Y la votación yo creo que ha sido también muy ajustada, porque creo que eran 162, 138. Entonces la votación estaba muy ajustada porque yo creo que Esther Peñabalba ha tenido más apoyos dentro de la agrupación local y Daniel de la Rosa. La votación era de los afiliados de Burgos Capital. Sí, no había primarias abiertas, solamente son entre los pero yo hay un tema... Vamos finalizando, Julián. Sí, no, yo estuve presente en Pero hablo de apoyos, Julián, que a la hora de un poco mover el aparato, no, pero los el aparato, apoyos... es decir, el aparato era, el comité local tenía su candidato y este era un afiliado de base que no contaba con el aparato, porque se puede demostrar de forma fehaciente que el comité provincial no ha dado ningún apoyo, o sea, no ha contado, no hay ninguna, no tenéis una sola declaración del comité provincial apoyando. Hombre, el efecto Fernández Santos también ha influido, ¿no? Aquí nadie es eso, pero hay un tema, y con esto ya acabo. Yo he estado en el debate de la presentación de la candidatura de Esther, estaba en la de Daniel y he estado en el debate. Y los afiliados, si uno consiguió más avales, pero yo estoy convencido, y además se lo decía, la presentación, la fluidez de ideas, el entusiasmo, la empatía que transmitía a la gente, yo creo que eso ha hecho que determinados afiliados y afiliadas hayan cambiado el voto. Ya sabíamos que tú habías votado de la Rosa. Eso no nos cabía ninguna duda. Julián Juez, ha sido un placer recibirte en este informativo, que nos hayas hablado de muchas cosas, también por supuesto de todo lo relacionado con Carlos Andrés Mahmoud y lo de Caja de Burgos. Decirte que mañana será él el invitado en este informativo, que si puedes mira la entrevista para ver lo que contesta, lo que tú has dicho. Que ha sido un placer, Julián, y hasta pronto, ¿vale? Cuando quieras. Pocos minutos nos quedan para comentar, pero vamos a seguir hablando de asuntos importantes con Belén Delgado, con Pedro Hojas y con Ricardo Garilletti en 3 minutos y medio hasta ahora.